Hola a todos, yo soy Santiago Zosado, soy ingeniero de minas. Actualmente estoy cursando un doctorado también en la Escuela de Minas sobre protección ambiental y trabajo como investigador en la Fundación Gómez Pardo. Aquí en la Fundación estudiamos, entre otras muchas cosas, temas relacionados con la minería, temas de reciclaje, economía circular, también temas de metalurgia, etcétera. Y hoy lo que me gustaría contaros es cómo cualquier innovación en el sector minero puede afectar positivamente a la transición energética y sobre todo lo importante que es de cara a la sostenibilidad y a la acción climática. Bueno, hoy lo que os quería mostrar es el proyecto Gastamain, que es un proyecto de Ley de Materias cofinanciado por la Unión Europea y cómo la importancia de emplear nuevas tecnologías en minería, en este caso minería interior, es positivo para los objetivos climáticos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué importancia tiene la minería en todo esto? Bueno, para alguien que venga fuera del sector le puede sonar un poco extraño, pero la realidad es que es fundamental, ¿vale? La Unión Europea actualmente tiene ciertos objetivos climáticos y tiene unas ambiciones de transición energética. Además de todo esto, la sociedad ha establecido ciertos criterios y ciertos requisitos de movilidad y además está el tema de la defensa. Bueno, pues para todo esto son imprescindibles determinadas materias primas. ¿Cuál es el problema? Que algunas de estas materias primas no se encuentran en la Unión Europea y de hecho sufrimos bastante riesgo de suministro. Vienen de terceros países y además es que muchas veces estas materias primas están concentradas en muy poquitos países, ¿no? Es por ello que la Unión Europea las ha denominado como materias primas críticas, que actualmente son más 34, y son todas aquellas cuyas cadenas de suministro están en riesgo, ¿vale? ¿Cómo enfoca la Unión Europea esto? Bueno, pues a través de tres conceptos: la extracción, el reciclaje y la sustitución. Hay quien pueda pensar que tanto con el reciclaje como con la sustitución podemos hacer frente a esto, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos que pensar, por ejemplo, que las tasas de sustitución para muchos de los elementos y aplicaciones que necesitamos son cero. Es decir, no es posible actualmente con la tecnología actual hacer un cambio, ¿vale? Con el reciclaje pasa un poco por el estilo. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso del cobre, que tiene una tasa de reciclaje cercana al 55%, pero esto quiere decir que incluso siendo de las mejores, no llegamos a un 100%. No nos podemos suministrar solamente el reciclaje de cobre. Y hay que pensar que para muchas materias primas la tasa de reciclaje es todavía nula. No existe todavía tecnología, ¿vale? Entonces, es imprescindible que la minería proporcione estas materias primas que son necesarias para la transición energética, para nuestros objetivos climáticos y también para la movilidad y defensa. Por ejemplo, para las energías renovables es importantísimo, también para la movilidad eléctrica, las baterías de los coches, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en todo esto, en toda esta minería, hay un aspecto concreto que es el tema de los drones, que es un modo de innovación que cada vez está más ligado a la minería, ¿no? Entonces es un poquito lo que queríamos enseñaros. Podemos pasar a un tipo de minería concreta, que es la minería interior, ¿vale? En contra de las operaciones abiertas o puede ser las cortas mineras, ¿vale? Y esta minería interior es muy interesante porque actualmente tiene varios puntos que son muy positivos. El primero de todos es el tema de la alta integración con el entorno natural, ¿vale? Al ocupar menos superficie de lo que puede ser una corta o una operación a cielo abierto, la integración con el entorno natural, con la fauna, con la flora, etcétera, es notablemente alta, ¿vale? Además, se optimiza el espacio, ¿vale? Porque al final necesitas hacer determinadas obras civiles, ¿no? Entonces, es muy importante optimizar todo el espacio que utilices. Como no está abierto, sino que está cerrado, ¿vale? Es una operación cerrada, la calidad del aire se monitoriza en todo momento y en general es muy, muy alta, ¿vale? Y sobre todo en la última etapa de la mina, cuando se hacen la rehabilitación de todo el sistema, lo que se tiene es que hay unas grandes condiciones de revegetación, lo que se considera muy positivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se emplean los drones en estas minas? Bueno, pues hay varios desafíos técnicos bastante importantes. El primero de ellos son el tema del GPS, ¿vale?
son condiciones sin GPS, con lo cual los vuelos son más complicados, ¿vale? El segundo es las dimensiones. A pesar de que las galerías de unas minas son espacios altos, hay que tener en cuenta que no es, por ejemplo, similar a los drones que puede haber en la agricultura, que tienen dimensiones mucho más grandes, ¿vale? Relacionado con esto, como son drones más pequeños, están las capacidades de sensorización. Hay que tener muy claro qué sensores necesitamos para incorporarlos al dron, porque no hay sensores infinitos que se puedan cargar. Y por último está el tema de la conectividad, que es muy importante porque en la minería moderna la toma de decisiones se hace cada vez más deprisa, ¿vale? Entonces, esto es muy importante de cara a la gestión de las minas, ¿vale? Entonces, bueno, los drones se enfrentan a diferentes desafíos, sí, pero se utilizan, sí, efectivamente, se utilizan y cada vez más. En general, todos los sistemas que hemos identificado, o la gran mayoría, están enfocados a temas cartográficos, tanto de inspecciones visuales básicas como ya pues, desarrollar mapas, cartografía, etc. Algunos de ellos también incluyen modelos 3D para la gestión de la mina. Y una cosa que es bastante importante es la navegación autónoma. Ya casi la mayoría de los sistemas, o por lo menos los que hemos identificado, tienen navegación autónoma. Esto es muy importante, sobre todo en minas de interior, porque no es viable siempre estar haciendo navegación, digamos, con un piloto, entre otras cosas porque no siempre se puede ver todo. Si tienes una navegación autónoma es más eficiente, es más rápida, etc., ¿no? Entonces, esto es una alternativa muy interesante. Pero quizás lo que más echa en falta, o lo que más hemos echado en falta aquí, es el tema de la monitorización de gases, ¿vale? En una mina interior, que también esto es extendible, por ejemplo, a las obras subterráneas, como pueden ser túneles, hay unos sistemas muy avanzados para controlar la presencia de gases y polvo, ¿vale? El objetivo de todo esto es garantizar siempre la seguridad de los trabajadores, ¿vale? Estos sistemas en general incluyen varias cosas, ¿no? Principalmente sensores fijos de monitorización, ¿vale? Para ver la composición de los gases, etc. Luego, la inmensa mayoría de los operadores y todos los que están en la zona llevan instrumentos portátiles para medir los gases, ¿vale? Además de esto, los sistemas de ventilación son los que se encargan de tener unas atmósferas seguras para los trabajadores, ¿vale? Y sobre todo, lo principal son los protocolos de seguridad. En las minas hay unos protocolos de seguridad muy estrictos para que garantizan la estabilidad, para garantizar las atmósferas. Todo, sobre todo después de las operaciones de voladura, ¿vale? Entonces, en este marco, ¿cuál es la solución que estamos buscando y desarrollando nosotros? Bueno, pues lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema aéreo no tripulado, un dron, ¿vale? Que tenga un vuelo automático y que además permita medir determinados gases, ¿vale? Estos gases son los que hemos identificado como los más interesantes, y esto es muy positivo, o creemos que es muy positivo, porque reduce el tiempo de inspección. Es decir, podemos llegar a zonas mucho más rápido de lo que puede llegar un operador, ¿vale? Con lo cual nos permite tomar una decisión antes. Además, podemos ir más lejos, ¿vale? Y además se puede hacer varias veces. Por ejemplo, al final de cada turno se puede hacer un vuelo para identificar esto. Esto al final lo que hace es que es más eficiente, recortas costes y al final es una manera de gestionar mejor el proceso de extracción de materias primas, ¿vale? Unas materias primas que hemos visto que son imprescindibles para el desarrollo de los objetivos, o para alcanzar los objetivos climáticos. Por lo tanto, cualquier innovación que se haga en minería afecta directamente a los objetivos climáticos, afecta de manera positiva, ¿vale? Y por lo tanto, apostar por la minería es apostar por los objetivos climáticos de la Unión Europea.